La vocación sacerdotal es la llamada que Dios hace a un hombre escogido por Él desde toda la eternidad. Y aquí estoy, Señor, porque tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes, conoce su ministerio en la arquidiócesis. Tú me has llamado, un programa dedicado a los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. No existen hombres sin vocación. Todos estamos llamados a alcanzar una vida santa. Todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Tú me has llamado, un programa para conocer la vocación de nuestros sacerdotes en la arquidiócesis de Tijuana. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Les doy la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, por supuesto, también a quienes están sintonizándonos en la página en internet que es www.tjcatólico.com, y por supuesto agradeciendo a la diócesis de San Diego como a la arquidiócesis de Tijuana, que ellos nos sintonizan en radio en la 1420 AM. Muchas gracias por estar con nosotros, y el día de hoy les tenemos un invitado muy especial que esperamos de verdad que este testimonio llegue hasta oídos de todos aquellos que tengan alguna inquietud vocacional, para que se aclaren sus dudas y por supuesto para que no se desanimen y entendamos que desde siempre somos llamados todos desde siempre, desde el vientre de nuestra madre, a nuestra primera vocación, que es la santidad. Dios sabe y Dios llama a quien Él quiere, pero hay un doble trabajo en este llamado. Uno que llama, que es Dios, y otro el que responde, que es el hombre que se adhiere por medio de la fe a este llamado de Dios. Y en este caso tenemos a un invitado, un sacerdote diocesano, al que queremos mucho y que de verdad seguramente atraerá a muchas vocaciones, y esa es la intención de este programa. Está con nosotros el padre Jorge Echegoyen Flores. Padre, hola, bienvenido. ¿Cómo están? Pues un saludo a todos ustedes también, radioescuchas y cibernautas, y también a ti, Lourdes, gracias por esta invitación a este programa que pues me gusta mucho porque es la vida de la iglesia, sobre todo en sus raíces vocacionales, ¿no? Cómo nació la vocación de cada uno de nosotros, también de las religiosas, y inclusive al obispo ya le has preguntado, ¿verdad? Me imagino Sí. cómo fue su vocación, y es interesante la vida de don Rafael. Y como dice pues el padre Miguel Ángel Sánchez ahí en esa pequeña frase, no hay ningún sacerdote sin una historia de amor, una historia de vocación. Igualmente los laicos, ¿no? Todos estamos en este, se puede decir, proceso de que tenemos una vida que tuvimos, que llevamos, un proceso de vocación y de respuesta. Pero bueno, ahora me toca a mí, y con mucho gusto te platico, te confieso, pues lo que pueda ser confesable, ¿verdad? En mi vida sacerdotal, en mi vida vocacional. Claro, y le agradecemos mucho, padre, su participación en este programa. Cada invitado que hemos tenido, de verdad que vale la pena, y valdría la pena hacer un libro de él, porque bien lo dijo y en palabras también muy bonitas, padre Jorge, pues es una historia de amor que se da entre Dios que llama y el hombre que responde. Y lo primero que queremos saber, padre, platíquenos primeramente de dónde es usted, dónde nació, dónde están sus papás, quiénes son sus papás, sus hermanos, cómo fue su entorno familiar, porque de pronto pensamos que los consagrados, bueno, desde chiquitos eran niños especialísimos que casi niños veían prodigio, a la Virgen, sí, ¿no? Y tenían... Así como Mozart, que a los 4 años ya componía, 5, ¿verdad? Sí, platíquenos, usted ya componía oraciones a los 4 años. Sí, a los 4 años ya componía yo oraciones litúrgicas y todo. No, para nada, al contrario, yo siento que, al contrario en el sentido de que fue mi vida muy normal. Yo nací en la Ciudad de México, vengo de una familia, ahora sí que mixta entre... el DF y Tijuana, ¿no? Mi mamá es de Tijuana, mi papá es del DF, su familia, de mi papá, son de Jalisco, entonces tengo un poquito una mezcla ahí, y los de mi mamá son de Nayarit, así que tengo una mezcla, pues de varios estados, ¿no? Pero prácticamente mi vida es entre el DF y Tijuana, digo entre el DF y Tijuana, porque durante toda mi niñez y hasta la adolescencia estuvimos yendo al DF a ver a mis abuelitos, a mi abuelita, pues sobre todo, a mis tíos, primos. Entonces tuve mucho contacto con el DF. Un tiempo pensé yo entrar al seminario de Tlalnepantla,
porque ahí estaba el seminario a un lado de la casa de mis tíos, en Satélite, en el DF, en el Estado de México, yendo para Tlalnepantla, Naucalpan se llama esa zona. Pero pues Dios no quiso, yo creo que esa idea, ¿no?, de quedarme allá, sino venir acá a Tijuana. Yo sí creo puntualmente que Dios te quiere en algún lugar específico y no en otro. Es decir, es impresionante cómo, claro, se vale de los medios de la iglesia, de los medios humanos, para ponerte en tu lugar, como se dice, ¿no? Pero en el sentido de ponerte en tu lugar para que ahí des frutos abundantes, que es lo que yo quisiera hacer, ¿no? No sé si lo estoy dando, pero es mi idea, ¿no? Que el Señor, a través de mi vida, dé frutos para la vida eterna, para los demás, dones espirituales para la iglesia. Nacimos en una familia católica, mis papás son católicos, no son o no fueron de ellos de misa diaria, eran misa dominical solamente, ni tampoco de muchos rezos o tradiciones religiosas. Creo que venimos de familias, las dos familias de mi papá y mamá, bastante, se puede decir que interesadas en la religión, ¿sí? Sobre todo en la vida de mi mamá, de su familia, pues inclusive hay de otras religiones, así como muy duros, ¿no? O sea, muy metidos, muy inclusive hasta fanáticos, ¿no? Sí. Y lo cual yo al principio lo vi como muy duro, muy triste, muy feo, que se hicieran testigos de Jehová o otras religiones, pero poco a poquito lo he ido entendiendo, pues ellos son libres y respeto su decisión, que yo no veo nada de bueno ese grupo de los testigos de Jehová, que se me hace muy de una secta muy extremista y también pues muy equivocada, ¿no?, en su apreciación de la escritura. Pero yo creo que en los años, cuando yo tenía 13 años, ellos empezaron a moverme el tapete, pues, como por así decirlo. Yo estaba en el Instituto México aquí en Tijuana, en la secundaria, y yo con mis amiguitos y con la gente del Instituto México íbamos muy de continuo, íbamos con la gente más pobre del Cerro Colorado, que en ese tiempo, en los finales de los 70s, el Cerro Colorado estaba solísimo y feo, o sea, de veras que las casas que estaban allá atrás así como que, ay caray, muy pobres la gente, muy pobre. Entonces íbamos seguido cada sábado, entregábamos despensas, yo jugaba con los niños ahí fútbol, pues yo era niño, ¿no? Entonces, me recuerdo mucho que me golpeó a la vista, por así decirlo, en el sentido simbólico, me golpeó mucho la pobreza de estos niños, ¿no? Yo creo que tenía como 12 años, empecé a sentir así como que muchos deseos de ayudarlos, pero no sabía cómo, nomás era una idea. Después ya con este contacto con esos tíos testigos de Jehová, pues Dios se valió de ese tiempo para que yo me metiera a conocer la palabra de Dios y de veras que me metía a leerla completita, ¿no? La Biblia. Yo dije, yo quiero aprenderme la Biblia de memoria, ¿no? Porque me daba mucho coraje que... Tenía como 14. Es chiquito. Sí, tenía como 14. Es que me da mucho coraje que mis tíos supieran más que yo y yo me sentía así muy poca cosa. Y decía, ¿cómo es posible que ellos sepan tanto? Y están equivocados. Yo sentía que estaban equivocados, pero no sabía cómo explicarlo. Y recuerdo que yo empecé a leer, inclusive hubo un tiempo, lo confieso, que lo confieso, en ese tiempo, no vayan a malinterpretar, porque lo hago, ay, después los chismes son tremendos, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, ¿no?, con lo que uno dice. En ese tiempo, estaba yo chico, tenía como 13, 14 años, llegué a dudar de mi fe católica. Es decir, era tan fuerte la presión de estos tíos, que yo dije, es que posiblemente están ellos en lo correcto y yo estoy mal. Y mi mamá fue la primera que recuerdo que me agarró del brazo y me dice, te prohíbo que vayas son sus hermanos de ella. Qué difícil, ¿no? No vas a ir con mis tíos, con mis hermanos, te vas a quedar en la casa, porque mis tíos me seguían, me buscaban, me andaban llevando a veces, de vez en cuando con los testigos y yo nunca me hice testigo, gracias a Dios nunca, pero sí anduve como dudando. Y recuerdo que en el año 83 yo cumplí 15 años y llegó aquí don Emilio Berlí. Y una cosa, pues yo creo que providencial, seguramente,
que mis papás lo invitaron a la casa y yo empezara a tratarlo a él. En ese trato con él, la verdad que sí sentí mucho el deseo de ser sacerdote. O sea, yo lo vi a él tan preparado, tan formado, una persona pues de buenos modales, muy culto, que de veras que me dio mucho deseo de decir, yo quiero ser como él. O sea, me dio como lo vi como un ídolo, ¿no? En ese tiempo, no ídolo, pues como un modelo, vaya, ¿verdad? Porque ídolos, pues no debemos tener ídolos, no, es un modelo. Y yo creo que ahí fue uno de los primeros como cosquilleos de la vocación. Pero después, algo yo fue lo que más me marcó en la vida vocacional. Claro, Dios se vale de muchas cosas, de muchos momentos. Yo creo que no se puede decir un momento puntual. San Ignacio de Loyola dice en sus ejercicios espirituales, es un libro de ejercicios muy interesante, dice que en la historia pues hay pocos santos que han tenido una vocación puntual y hasta inclusive la puedes contar con el tiempo, ¿no? Ajá. Es decir, a tal hora, a tal día, yo sentí, son pocos, ¿no? Como por ejemplo la vocación de Mateo, que es así puntual, ahí está, Jesús lo está llamando, vente ahorita, aquí delante, ahí está enfrente de él. O Pablo, que se cae del caballo, que es directo, ¿no? Yo quiero que tú seas mi discípulo, ¿no? Sin embargo, está la vocación de muchos de nosotros, la mayoría, que pues no vimos nada, no oímos nada, sino que fue todo a través del discernimiento espiritual, del acompañamiento espiritual. Por eso es tan importante la dirección espiritual, ¿no? Yo los invito a los jóvenes, ya desde ese momento, que sepan que una vocación no puede que ser así nomás así porque sí. Tiene que ser acompañada por una buena dirección espiritual, o al menos un sacerdote que lo acompañe al joven. Y porque a mí me acompañó en ese tiempo los padres jesuitas, que el padre Alfonso González Quevedo y el padre Rodolfo Mendoza, que en paz descansen, y que fueron sacerdotes muy, muy importantes en mi vida, jesuitas, que fueron los que fundaron la preparatoria aquí en Tijuana, después la Universidad de la Iberoamericana, y que para mí fueron grandes ejemplos a seguir. Yo cuando conocí al padre Rodolfo, la continuación les voy a platicar la historia de este gran hombre, yo me motivé a entregar mi vida a la vida sacerdotal, y yo me quería ser jesuita, y esa es la historia que vamos a continuar platicándoles. Muy bien, pues vamos a ir a una breve pausa, quédense con nosotros. Esto es el programa Tú me has llamado, 622-8962, teléfono en cabina, si ustedes tienen algún comentario. Regresamos con más de la vocación del padre Jorge Echegoyen Flores. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Son las 5 de la tarde, 15 minutos. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua. Hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este programa Tú me has llamado, y estamos compartiendo con el padre Jorge Echegoyen Flores. Pues ya nos platicaba un poco acerca de su vida en familia, también de la difícil situación de repente cuando tenemos familiares que no comulgan con la profesión de fe, y pues finalmente nosotros debemos estar convencidos aún cuando haya dificultades familiares, y caso de ellos pues fue el padre Jorge Echegoyen, que el día de hoy nos acompaña. Padre, pues nos vamos a continuar en este segundo bloque. Platíquenos pues el momento en el que usted decide ya tomar como opción el sacerdocio o la vida consagrada
todavía no sé si ya tenía una seguridad de ser realmente diocesano, ser religioso. ¿Qué pasaba con usted en este tiempo en su discernimiento vocacional? Sí. Bien, yo les platico que fue muy difícil. Fue muy difícil. No lo digo esto como para hacerme mártir, ni tampoco para ocasionar en los demás así como un sentimiento de desánimo, ¿no? Sino más bien fue muy difícil, lo confieso, lo digo, extremadamente difícil. Porque pasaban muchas cosas por mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, estaban los testigos de Jehová, mis tíos. Estaba mi papá, que pues en primer lugar, cuando yo le externé la idea de ser sacerdote, pues él se molestó mucho conmigo, ¿no? Prácticamente me decía, pues, ¿qué le había hecho yo a él, a Dios, para que yo fuera sacerdote, así como una desgracia, como ¿no? Un castigo. Un castigo, ¿no? Y fue muy duro porque yo sentí inmediatamente como el rechazo también de mis amigos de en ese tiempo de siempre, los cuales hoy todavía veo pero ya es otro mundo, ¿no? Ellos están casados y les da gusto que nos veamos, pero en ese tiempo fue muy difícil porque se burlaron, me tomaron pues como que estuviera yo medio loco, y fue difícil también como dar a entender qué es lo que sentía. Y yo creo que la vocación en ese sentido, no lo aseguro, que no nomás lo creo, sino aseguro que es un enamoramiento, ¿no? Y es como un enamoramiento también para los novios que se enamoran, pues le preguntas, hasta parece una pregunta tonta, ¿no? Pero es importante preguntarla. ¿Qué sentiste por ella? ¿O qué sientes por ella? ¿No? ¿O por qué te enamoraste? Y alguien te puede decir, como quizá ya te habrán dicho, pues, pues esa pregunta ni se pregunta, ¿no? O sea, pues porque sí, punto. ¿Pero por qué? Pues, o sea, y yo creo que es justo también preguntarse, bueno, ¿cómo te enamoraste de la vocación, del sacerdocio? Yo creo que aquí hay un detalle, ¿no? Que les voy a platicar. Parece como mentira o hasta exagerado, pero Dios se vale de muchos medios. Uno de los medios que yo creo que fue muy importante fue la música, fíjate. Ándale. O sea, yo por motivos de mis primos en el DF, sobre todo uno de ellos que es músico, pues metidazo en el ambiente musical ahí del DF, toca de todo, country, rock, pop. Yo me metí, me enrolé mucho pues con unos grupos ahí rockeros de adolescente. Tenía 12, 13 años. O sea, estaba chavísimo. Sí, adolescentito. Entonces, ese tipo de música pues me ponía muy según yo muy loco, ¿no? Según yo me sentía muy a gusto. Rock pesado, pero no sé si te acuerdas tú que hay la famosa película y este movimiento de Jesucristo Superestrella. Ajá, claro. Entonces yo me acuerdo que cuando vi la película me súper encantó la música. La música, o sea, te me hizo fabulosa, ¿no? Y me enamoré de la figura de Cristo. Así tan fuerte que yo dije, yo quiero dejar todo. Y leyendo aquí el texto en el Evangelio, pues encontramos algunas partes, por ejemplo Mateo 10, si quieren lo leo, ¿no? Mateo 10, 32. Y lo empecé a leer. Yo recuerdo que estaba yo joven en ese tiempo que escuchaba esa música y que estaba yo estaba en la secundaria, y fue para mí un texto que me cambió. O sea, Mateo 10, 32 en adelante. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo: al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra, sino he venido a traer la espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Principalmente este texto, ¿no? El que antepone a todo su propia vida, la perderá. O el que quiera, dice otra traducción, dice, el que quiera mantener su vida, la pierde. O sea, como yo ya adolescente sentía muchos deseos, pues como todos, ¿no? De la vida, aferrarse
vivir la vida de una manera frenética, ¿no? Todo lo que se pueda vivir en ese momento, como que está uno en esa energía impresionante del cuerpo y del espíritu. Y yo encontré en el Evangelio, encontré en la palabra del Señor, te lo digo con confianza y sin ningún tipo de orgullo o vanidad, que esto me cambió radicalmente en mi vida. O sea, digo, ¿qué puedo yo dar para ganar mi alma, no? O sea, Jesús mismo me está ofreciendo este camino. Era como muy claro: el que dé su vida por mí no será defraudado, ¿no? Entonces, yo me animé en esas palabras y sin conocer nada, empecé a buscar yo, con los padres jesuitas, el poderme ir con ellos a México, a Guadalajara, perdón, a Puente Grande. Ujú. Y estuve ya a punto de irme en el 85, tenía yo 17, pero ahora sí que la mano de Dios y ahí el apoyo de mis padres, el obispo, don Emilio Berli, Ujú. y de mi párroco en ese tiempo, el padre Mario Lizarraraz, a quien saludo, que es mi padrino, me invitaron al seminario, y entonces ya entré al seminario. O sea, yo estaba a punto de irme con los jesuitas en el 85, y en el 86 entro al seminario de Tijuana, Susana. en el seminario menor. Era julio, me acuerdo que hice el preseminario, eran los México 86, Ah, el mire, el fútbol, mundial. el Mundial de México. Y en ese inter entré yo al seminario. Y pues desde ahí, una historia de la vocación, una historia de amor, una historia de fidelidad, también una historia, pues, debo decir, de errores, de caídas, de pecados, que no niego, ¿no? Pero que yo siento todo eso, viéndolo desde la óptica de la vocación, del camino de fe, pues me siento contento conmigo mismo. Y claro, pido perdón a Dios por los errores que haya cometido. Pero no, para nada me arrepiento de esta vocación que Dios me dio, que es un regalo para la iglesia, un regalo para el mundo, un regalo para mi familia también, y ojalá que mi familia así lo vea, ¿no? Ujú. Durante mucho tiempo, pues durante varios años fue así como que, ay, o sea, Jorge, ¿qué le pasó? ¿Por qué se hizo sacerdote? Muchos decían que por alguna enfermedad, algún problema ahí, amoroso, ¿no? Inclusive. Pero yo creo que esas son simples conjeturas humanas. En realidad, la vocación es, yo diría, ya lo puedo llamar así, una intervención directa de Dios a la persona. Dios interviene, Dios te llama para que antepongas todo, ahora sí que todo, sacrifiques tu vida por Él y por su causa. Entonces yo a partir del 85, ya prácticamente me fui desprendiendo de mis amigos, del mundo, de las cosas. Inclusive mi batería por ahí la malbaraté, que me dolió mucho después, mi batería. Era mi gran regalo que yo tenía ahí, de mi papá. Entonces entré al seminario menor, año 86. Mis compañeros son, pues, el padre Lino Márquez, el padre Antonio Beltrán, el padre Eduardo Ortiz, el padre, ¿qué más? No, de los de Tijuana pues somos los únicos. Ujú. Hay de otras diócesis, ¿no? De Obregón, de La Paz, de Mexicali. Pero estuve en el seminario, me recibió el padre Nicolás, que ya murió, Nico. Ujú. El padre Salvador Cinderos Monseñor era el rector en ese tiempo, pero con quien tuve yo mucha relación y que de veras que mucho cariño y acompañamiento fue el padre Durán, Durán, que me acompañó desde el principio en el año propedéutico, y así fui ya después pues caminando en la vida del seminario con un padre espiritual muy bueno que era el padre Chaboya, Ujú. hoy obispo de Toluca, y entré al menor a primero de filosofía. Antes primero de filosofía era propedéutico, hoy ya no, hoy ya es diferente, ya es el intro y después ya es filosofía, es Ajá, diferente. sí. Después del 87 me fui al seminario mayor, una experiencia muy, muy interesante. Ahí estuve 2 años, 87, 88, hasta el 89. Y en el 89 me mandaron a Roma. Primero hice la filosofía, aquí en Tijuana. Sí. Y entonces recuerdo pues al padre Eduardo Ortiz, recuerdo a todos los profesores de aquí del seminario
Eduardo Reyes, perdón, que descanse, Sí, ¿te acuerdas? sí. Que murió el padre Lalo Reyes, un buen sacerdote moreliano, Monseñor Cisneros, el padre Montaño, pues ya murió, Sí. el padre Chimita La Salazar, que fue mi director espiritual también, pero él todavía está muy joven, está en Tecate, y Monseñor Chaboya, esos eran mis maestros de ese tiempo, ¿no? Entonces yo agradezco mucho a Dios por el don de la vocación, también porque Dios me dio la capacidad de poder distinguir los pensamientos y ahora sí que la vocación, y me quedé en la vida diocesana, gracias a Dios. Muy bien, vamos a ir a una siguiente pausa, quédense con nosotros. En el siguiente bloque hablaremos un poquito de su estancia en el seminario, ya estando en el mayor. Hubo crisis vocacionales. ¿Qué se entiende por una crisis vocacional también? Y por supuesto vamos a recordar esos dos bellos momentos que ha vivido el padre Jorge Echegoyen desde que decidió ser sacerdote, uno la ordenación diaconal y posteriormente la ordenación presbiteral. Regresamos con esto después de la pausa. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. quiero que sepas que mi canción Son las 5 de la tarde con 29 minutos. de mi pasión por ti. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar. Es blanco. Ya estamos de regreso en este programa. Tú me has llamado. Estamos compartiendo con el padre Jorge Echegoyen Flores. Ya hemos hecho un recorrido por su familia, cómo vivió estos primeros años, cómo vive también su ingreso en el seminario, en esta primera decisión que tiene que tomar, ser jesuita, ser un sacerdote diocesano o ser un sacerdote pues consagrado solamente viviendo en comunidad, como son los jesuitas, un religioso. Y ya tomando la decisión, padre Jorge, pues iniciamos con esta pregunta. ¿Es el seminario lo que usted esperaba? ¿Hubo crisis? ¿Qué podemos entender por una crisis? ¿Y qué fue lo mejor, lo más fácil y lo más difícil de estar dentro del seminario antes de platicar de sus ordenaciones, la diaconal y sacerdotal? Sí, claro que sí. Lourdes, mira, yo pienso que en todo proceso vocacional, pues hay sus momentos álgidos, hay sus momentos críticos, de crisis, que en todos hay. O sea, raro sería el que no tuviera, ¿no? Definitivamente el que no tuviera una crisis vocacional, pues sería como que extraordinario. O sea, realmente todos tenemos en un momento dado nuestra crisis. Te voy a ser sincero, en todo el tiempo del seminario no tuve ninguna crisis. Fue tan intenso todo que no tenía tiempo ni de crisis, ni de sentirme mal, ni mucho menos. Era todo así, todo para adelante. Esa frase no me gusta, pero bueno, así. Todo iba caminando adecuadamente. Y yo me sentía muy, muy a gusto. Después de estar en el seminario de Tijuana, me mandaron a Roma. Y estuve en Roma viviendo prácticamente
desde que pues la teología, empezó la teología en el año 89 hasta 94 que terminé la licenciatura. Entonces 89, 94, 5 años hice el bachillerato en teología, la gregoriana con los padres jesuitas, y luego hice la licenciatura en teología espiritual con los padres jesuitas. Ahora, en ese primer año en Roma, yo insistía, como que tenía en mi corazón la idea de que ser jesuita, y dale otra vez, porque llegué con los jesuitas a la gregoriana. Claro. Entonces dije, ¿cómo es posible? O sea, otra vez estoy aquí con los jesuitas. Qué curioso. O sea, y yo sentía... Lo vi como señal. Entonces decidí irme a una comunidad jesuita. Y estuve viviendo 4 años con los jesuitas sin ser jesuita. Es decir, como prueba. Como prueba, viviendo ahí, todo normal, como si fuera un jesuita. En Roma, ¿verdad? En Roma. Y entonces tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, muy interesante. Pues conocí, gracias a Dios, al cardenal Ratzinger, que era nuestro maestro. En cierto momento él nos daba, sí. ¿A poco? Ahí, nos daba seminarios en la comunidad jesuita donde yo estaba. Porque él era muy amigo del rector. Entonces eran muy cuates, muy amigos. Y él nos daba, una vez al semestre nos daba un seminario, ¿no? Wow. Seminario de varias horas, pues. Entonces, el Papa yo lo conocí bien. O sea, por eso cuando la gente se expresa del Papa mal, me da mucha tristeza, porque ni lo conocen realmente, ¿no? Nomás hablan por hablar y que era nazi, la gente no tiene ni idea de lo que dice, ¿no? Porque el Papa, en primer lugar, fue un hombre extraordinario desde niño. Y lo sigue siendo. Pero como sacerdote y como después como obispo y como encargado de la doctrina de la fe, fue excelente, o sea, un tipazo, un maestro de verdad. Un maestro de verdad, como que yo pienso que de los pocos que hay, o sea, de veras un verdadero maestro en la fe y maestro en sus enseñanzas. Yo tuve la dicha pues de estar ahí también con el cardenal Schönborn, un cardenal Christoph Schönborn, quien es el actual cardenal de Viena, Austria. Este cardenal fue el que editó el catecismo, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, que es en el 92 surgió el catecismo, este nuevo. Sí. Pues ya tiene 20 años. Sí. Ya no está nuevo, ¿no? Pero pues en ese tiempo era recién hecho, que ojalá que la gente lo leyera, el catecismo, porque pues a veces criticamos mucho nuestra fe o no conocen nuestra fe por falta de lectura, ¿no? Ahora sí que hay que ponerse a leer, sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica, que no es como antes, ¿no? No es de preguntas y respuestas, sino es una explicación más clara. Conocí a este cardenal, me impresionó, él era dominico, no era jesuita, y es dominico, todavía es cardenal de Viena, pero por desgracia, fíjate que ahora que he estado viendo las noticias de la Iglesia a nivel mundial, tiene muchos problemas el pobre. Cuando tú veas ahí en el internet, métete, y ay caray, me entristece lo que está pasando con él. Es un cardenal muy inteligente y todo, pero creo que está metido en problemas grandes. O sea, prácticamente lo que pasa es de que se abrió tanto a la modernidad que ya cayó en el extremo, pues. Sí. Entonces parece como que está entre la cuerda floja, ¿no? Por desgracia. Y siendo cardenal, o sea, es algo muy delicado. Más grave. Entonces, la vocación, si volvemos al punto de mi vida ahí en Roma, conocí a padres del Opus Dei también, conocí a los legionarios, tuve amigos legionarios, amigos del Opus. Me siento orgulloso de conocer pues a los principales padres del Opus Dei en Roma, que fueron mis amigos, que fueron directores espirituales. Tengo muy buenos recuerdos de ellos, de buenos amigos, de los legionarios también, de gente muy buena, como todo, ¿no? También gente, pues algunos muy especiales, uno que otro pues que se sentía así más mejor, como dice el indito, ¿no? Pero yo siento que la mayoría, grandes personas, humanamente hablando también, y en el sentido de vocacional. Entonces pasa mi vida en el seminario, allá con los jesuitas, termino la experiencia en Roma. Bueno, antes de terminar la experiencia de Roma, me ordenaron diácono. No, me ordenaron diácono acá en Tijuana, año 1992, prácticamente el 29 de junio del 92, don Emilio me ordena diácono en Playa de Tijuana,
Y luego me regreso de nuevo a Roma, hago mi licencia en teología espiritual y al regresar me mandan a Ensenada. Entonces, ya recién ordenado, 24 de junio del 94 que fue ordenado, don Emilio Berlí me manda a Ensenada a trabajar ahí en la parroquia de San José Obrero. Y ahí estuve en la parroquia de San José Obrero, mis primeros pininos ahí fueron 3 años. Monseñor Ackerman y varios padres que quizá no conozcas, pero ahí estuvimos, gracias a Dios, muy a gusto, perdón, con buenas experiencias. Prácticamente al entrar en la vida parroquial, pues me di cuenta de que mi vida como sacerdote era ser diocesano, como que lo afirmé más. Todavía tenía la duda en mi ordenación, todavía tenía la duda de que dije, bueno, me ordeno sacerdote diocesano, pero a lo mejor un día me voy con los jesuitas, pensaba, ¿no? Ajá. Pero después cuando platicando con don Emilio, me dijo, no, pues dime, dice, porque, o sea, ¿tú qué quieres ser, no? Entonces dije, no, diocesano, sacerdote diocesano, significa que me voy a quedar, pues, en la diócesis de Tijuana, pertenece a Tijuana, ¿no? Curiosamente me mandaron a Ensenada, que ahora ya es otra diócesis, pero pues en ese tiempo era de Tijuana. Estuve 3 años ahí, y yo creo que ahí empezó la primera crisis. O sea, la primera crisis, sí, vocacional, aunque sea tarde, vocacional en cuanto que empecé a ver la vida de otra manera, empecé a ver a mi familia, a mis hermanos, cómo mis hermanos pues, empezaron a casar, empezaron a tener sus hijitos. Entonces esa experiencia de empezar a ver, ya yo que voy creciendo, ya en ese tiempo tenía 27, 28, pues no era fácil de repente decir, oye, pues realmente esto se está haciendo, es en serio, pues, o sea, aunque siempre lo tomé en serio, pero diciendo esto, pues es definitivo, o sea, como que de repente me cayó el 20 y decía, caray, no voy a tener hijos, oye, no me voy a casar, que es lo más normal, que todo el mundo haría, ¿no? Pero pues, con la ayuda espiritual, que aquí de veras quiero reconocer la presencia de un buen amigo, Monseñor Ackerman, que fue muy buen amigo mío, es mi amigo, lo reconozco y es una persona que le debo mucho. Y padres, varios padres, ¿no? Entre ellos, uno que me ayudó muchísimo y que ya para descanse es el padre Andrés Arocena, un sacerdote del Instituto de Dalmanutá, de los padres uruguayos. Sí. Pues grandes sacerdotes, ellos me ayudó muchísimo a entender pues mi vocación, a entregarme completamente en la vida sacerdotal, y pues el hecho de descartar que yo pensé que en cierto momento que me había equivocado, no dije, hijo, a lo mejor me equivoqué, ¿verdad? De vocación, porque pues me encanta estar en familia, me encantan los niños, ciertamente pues me gustan las mujeres, o sea, no soy un tipo raro ni mucho menos, ¿no? Creo me siento una persona normal, pero que sí creo que en un momento dado empecé a dudar porque decía, bueno, a lo mejor yo no escogí bien, a lo mejor me equivoqué, ¿no? Entonces esa crisis fue muy dura, muy dura. Gracias al apoyo espiritual de los sacerdotes, padres espirituales, salí adelante, ¿no? Por la gracia de Dios, no por mis fuerzas, ¿no? Yo creo que todos tendremos o tendrán o habrán tenido una crisis vocacional o una crisis en su vida. A algunos les cuesta trabajo decirla, algunos tampoco no la quieren decir, ni tampoco quieren comentarla, pero yo la comento, eso fue y no pasó nada, o sea, no hubo más, ¿no? Más que eso, de sentirme como que dudoso en un cierto momento, decir, a lo mejor escogí mal, ¿no? Gracias a Dios se me ayudó y pues aquí estoy. Muy bien, pues vamos a la última pausa ya de este programa. Regresamos para conocer un poquito cómo ha sido la vida sacerdotal del padre Jorge Echegoyen, cómo la ha vivido desde que él decidió y aclaró, por supuesto, ya esta crisis por la que pasó. Regresamos después de la pausa, quédense con nosotros. También cuál es su actual trabajo dentro de la arquidiócesis. Esto y más lo conoceremos regresando de la pausa. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, con
compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo $15 puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Koinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Koinonia Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol. Ya estamos de regreso en este último bloque del programa Tú me has llamado. Estamos compartiendo la hora con el padre Jorge Echegoyen Flores. Él es actual vicario de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, mejor conocida por todos nosotros ahí en la zona Río como la futura catedral, que está pues precisamente en parte de los proyectos de esta construcción, especialmente en la parte de las criptas, que ya escucharemos alguna información sobre esto. Pero antes de que nos dé los informes, padre, sobre la futura catedral, platíquenos, pues dentro de su ser sacerdote, que ustedes son los que nos auxilian y los que nos ayudan en nuestra relación con Dios, de los sacramentos que usted puede administrar, porque sabemos que algunos están reservados para el obispo o para quien el obispo designe, como la confirmación, ¿verdad? Platíquenos, ¿cuál de estos sacramentos usted le motiva más a administrar, le gusta más, disfruta más? Bien, yo pienso que como sacerdote hay muchos puntos que uno puede vivir más intensamente que otros, ¿no? Por ejemplo, la predicación, a mí me encanta. La predicación. Y prácticamente la predicación pues están todos los demás sacramentos. También siento una gran dicha la Eucaristía misma, o sea, el celebrar el sacramento de la Eucaristía todos los días. Para mí es mi alimento, ¿no? Es lo más importante. La oración personal, la lectura de la palabra de Dios, que hago todos los días. Pero algo que también he descubierto es la confesión. Aunque la confesión cuesta trabajo porque pues te exige mucho, ¿no? La confesión necesitas poner mucha atención a la persona. Y máxime cuando son tantas personas que se confiesan en un solo momento, pues te cansa mucho. A mí me cansa, me agota, ¿no? O sea, el hecho de estar confesando, por ejemplo, 1 hora y media, 2 horas, pues es pesado, ¿no? Pero me gusta mucho hacerlo porque veo la sinceridad de la gente, la ayuda que uno proporciona a la gente con el hecho de ser disponible para la confesión, pero también ver la obra que Dios hace en nosotros y en la persona. Claro que no ver los resultados, ¿no? Y, obviamente, porque los resultados, los frutos, pues Dios los ve después, ¿no? En la persona, o cada quien tiene su historia, de también cómo recibe la gracia de la confesión. Pero a mí me gusta mucho confesar, sí es algo que siento parte de mí, además de mi sacerdocio. La liturgia de las horas también soy muy, o sea, además de que es una obligación, me gusta mucho escuchar, leer los salmos, acordarme del seminario que no nos faltaba nunca un día en cual pues rezáramos la liturgia, ¿no? Algo que me cuesta trabajo y lo confieso, a veces son las bodas, las quinceañeras, sobre todo cuando son de mero requisito. Me cuesta mucho. Social. Me cuesta mucho trabajo, o sea, a veces me dan ganas de decirles, ¿saben qué? Pues mejor vámonos, pues acabo que a nadie le interesa esto, ¿no? O sea, mejor
para qué vienen, o los bautizos de niños, de papás que pues vienen solamente posiblemente porque por el padrino, y porque, ¿no? Entonces me cuesta trabajo, sin embargo, pues me sobrepongo a eso, porque dice, bueno, muchos no tienen la culpa de eso, a lo mejor vienen con esa situación ya de familia, y para eso está uno, ¿no? Imagínense que nomás estuviéramos celebrando con la gente que nos cae bien, o con la gente que responde bien, pues nunca nos quedaríamos vacíos, casi, ¿no? Porque es cada vez más grande la ignorancia de mucha gente, lo digo con todo respeto, ¿no? Veo en los sacramentos, veo muchísimo en las comunidades que pues está la gente de misa diaria, pero la gente que viene a los sacramentos pues no sabe nada, pues vienen en cero, y muchas veces uno tiene que explicarles desde cero, y a uno como que le cansa otra vez estar explicando todo desde el principio, ¿no? Siente uno como disco rayado, pues, es decir, híjole, siempre lo mismo. Y ellos fijándose en otros detalles. Sí, ¿no? y el esfuerzo que uno da para que salga bien la celebración. Pero pues es la labor del misionero, del predicador, del sacerdote, que no siempre uno va a ser escuchado con respeto, ¿no? O con amor, o con toda la disposición del mundo, como cualquier profeta lo sintió, ¿no? Los profetas tuvieron esa... No nos podemos comparar a un profeta, pero la obra del profeta fue impresionantemente pues fabulosa en las escrituras. Viene como su vida, ¿no? Cómo fue difícil ser profeta, y la labor de ellos no nos podemos comparar a ellos, pero siento que la labor de la iglesia de ser profeta debe ser insistente y sin miedos tampoco, ¿no? O sea, si bueno, yo hablo en nombre de Dios, ¿no? Claro. Entonces yo siento la vida sacerdotal muy relacionada con la vida sacramental, con la oficina parroquial, con las confesiones diarias, con la atención a los enfermos, con la búsqueda también de los más alejados, por ejemplo ahora con el plan pastoral diocesano, el pueblo de Dios en misión, se ha hecho mucha labor, ¿no? Ese es mi trabajo ahorita, y claro, ahorita estoy metido en la obra de la nueva catedral, la construcción de la capilla de Cristo resucitado, que está allá abajo, que ya la estamos terminando. Me gustaría mucho que fueran ustedes ahorita, en estos días, a conocer las criptas, que es lo que estamos haciendo. En septiembre 29 tenemos pensado bendecir esa capilla, el señor obispo la va a inaugurar. Yo estoy dedicado a eso. Claro que soy sacerdote, entonces celebro todos los días. Prácticamente mi vida sacerdotal es como cualquier otro sacerdote. No hago nada extraordinario más que estar ahí en la parroquia con la idea de poder promocionar la catedral, vendiendo criptas, yendo con gente que nos apoye, buscando bienhechores, que eso ha sido muy difícil, pero ojalá que alguien que nos escuche y que diga, bueno, yo quisiera apoyar mi catedral con 20 pesos mensuales, con 100 pesos, con 1000 pesos, o sea, bueno, con lo que sea, pero que de veras sea una realidad, porque los años van pasando y nosotros, bueno, es posible que grupos religiosos de repente levanten un templo, ¿no? En un día o 2 días. Sí. Yo he ido a varias comunidades, hace poquito me tocó ir allá a la zona inclusive donde está el padre Miguel Ángel Sánchez, que conocemos y que queremos mucho, ahí en San Bernabé. Y ahí está un super templo de los mormones bien grande, ¿no? Y de repente acá también el Mirador hay otro, y por todas partes hay otro, el Paraíso hay otro. Y dices, oye, y esos templos están solos, pero están grandes, espaciosos, canchas de básquet, pues están solos, ¿no te parece? Sí. Entonces dice uno, ¿qué hacen ahí o qué pasó? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su labor? En fin, entonces la catedral la estamos trabajando, yo estoy dedicado a ella, he estado trabajando hace 2 años y medio ahí, prácticamente yo soy el subdirector de la nueva catedral, también ayudo en las labores de parroquia. El padre Juan me ha dado mi lugar, somos compañeros, somos amigos. Está el padre José Luis Rodríguez, que es el encargado de la Pasión de la Salud, y él está ahí también, él es vicario. Yo propiamente no soy vicario, soy más bien asistente ahí de la parroquia. Mi labor es la catedral, la nueva catedral. Entonces estamos en eso, ahora sí que día y noche, como se dice popularmente, y pedimos el apoyo de la comunidad, de los sacerdotes también, que nos manden gente, ¿no? Para poder colocar nichos. Padre, si alguien quiere aportar algo
ya sea dinero o alguna aportación diferente o comprometerse a la compra de una cripta, ¿a qué teléfono se pueden comunicar para que usted pueda? Sí, claro que sí. Nosotros estamos en las oficinas ahí enfrente del Palacio Municipal, en el 664, bueno, si es de Estados Unidos, ¿verdad? 607-3775. 607-3775, si marcan de Estados Unidos es 01152 y la alada, ¿no? Nosotros estamos ahí prácticamente toda la semana, de lunes a sábado. El domingo está cerrado y la gente puede apoyarnos también a través de donativos en las cuentas de banco que tenemos ya dispuestas para eso, de Estados Unidos y de México. Tenemos deducibles de impuestos, o sea, podemos dar un recibo deducible de impuestos porque tenemos una AC. Entonces prácticamente la gente que quiera apoyar hay posibilidad y quiera ahora sí que ayudarse en la cuestión del pago de impuestos, lo puede hacer dándonos el donativo. También puede ser en especie, pero o sea, a veces la gente puede llevar especie, me refiero material, ¿no? Porque pues no ni modo que con un kilo de arroz, ni modo que con un kilo de arroz pues no construimos, ¿no? Sino más bien cemento, varilla, bloque. Pero más que eso, ocupamos dinero en efectivo o dinero pues en cheque, como sea, ¿no? Para poder seguir con lo que estamos haciendo ahorita, que es la Capilla de Cristo Resucitado. Estamos haciendo un vitral muy bonito. Te invito para que vayas un día, veas, y le tomemos fotos y podamos transmitirlo por aquí, ¿verdad? Y yo los invito a que conozcan nuestra nueva catedral. Y en realidad, pues como conclusión, yo estoy muy contento con mi vocación, con la vocación que Dios me ha dado. He estado en muchas partes, ya no te platiqué. Después de Ensenada me mandaron a Tijuana, al seminario mayor de Ecónomo. Estuve encargado del diezmo, casa del sacerdote, en la Ruiz Cortines. Después me mandaron a las misiones de Baja California. Estuve en Roma después en el Colegio Mexicano como director del académico. Y después estuve en la Villa Fontana. Y ahora estoy ahí en el Río. Entonces, sí he estado en muchas partes. Estoy muy contento con el arzobispo de la confianza, con mi presbiterio, que tengo muy buenos amigos, y también con mi familia que me apoya muchísimo para ser sacerdote en la Iglesia Católica y Apostólica. Padre, pues solamente nos resta agradecerle, gracias por su compañía, y también nos gustaría que nos despidiéramos con su bendición. Yo me despido, mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y el día de hoy pues con grata compañía del Padre Jorge Echegoyen Flores. Nos despedimos con su bendición, Padre. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y que el Señor los proteja. Y gracias por escucharnos. Por hoy nuestro programa termina. Tenemos una cita la próxima semana para conocer más a nuestros sacerdotes, a los hombres que Cristo escogió para transformarse de las especies de pan y vino en su precioso cuerpo y sangre. Dios está a nuestra puerta y llama. Si le abro, como María, entrará en casa, cenará conmigo y hablaremos sin prisas. Y porque tú me has llamado, yo respondo, hágase. Aunque no lo entiendo muy bien, aunque no me lo puedo explicar, hágase. Mas Dios a lo sumo lo exaltó. En el DF, en el Estado de México, yendo para Tlalnepantla, es Naucalpan, se llama esa zona. Pero pues Dios no quiso, yo creo que esa idea, ¿no?, de quedarme allá, sino venir acá a Tijuana. Yo sí creo puntualmente que Dios te quiere en algún lugar específico y no en otro. Es decir, es impresionante cómo, claro, se vale de los medios de la iglesia, de los medios humanos, para ponerte en tu lugar, como se dice, ¿no? Pero en el sentido de ponerte en tu lugar para que ahí des frutos abundantes, que es lo que yo quisiera hacer, ¿no? No sé si lo estoy dando, pero es mi idea, ¿no? Que el Señor, a través de mi vida, dé frutos para la vida eterna, para los demás, dones espirituales para la iglesia. Nacimos en una familia católica, mis papás son católicos, no son o no fueron de ellos de misa diaria, eran misa dominical solamente, ni tampoco de muchos rezos o tradiciones religiosas. Creo que venimos de familias, las dos familias de mi papá y mamá,
bastante, se puede decir que interesadas en la religión, ¿sí? Sobre todo en la vida de mi mamá, de su familia, pues inclusive hay de otras religiones así como muy duros, ¿no? O sea, muy metidos, muy inclusive hasta fanáticos, ¿no? Sí. Y lo cual yo al principio lo vi así como muy duro, muy triste, muy feo, que se hicieran testigos de Jehová o otras religiones, pero poco a poquito lo he ido entendiendo, pues ellos son libres y respeto su decisión, que yo no entre nuestra madre a nuestra primera vocación, que es la santidad. Dios sabe y Dios llama a quien Él quiere, pero hay un doble trabajo en este llamado. Uno que llama, que es Dios, y otro el que responde, que es el hombre, que se adhiere por medio de la fe a este llamado de Dios. Y en este caso tenemos a un invitado, un sacerdote diocesano, al que queremos mucho y que de verdad seguramente atraerá a muchas vocaciones, y esa es la intención de este programa. Está con nosotros el padre Jorge Echegoyen Flores. Padre, hola, bienvenido. ¿Cómo están? Pues un saludo a todos ustedes también, radioescuchas y cibernautas, y también a ti, Lourdes, gracias por esta invitación a este programa que pues me gusta mucho porque es la vida de la iglesia, sobre todo en sus raíces vocacionales, ¿no? Cómo nació la vocación de cada uno de nosotros, también de las religiosas, y inclusive al obispo ya le has preguntado, ¿verdad? Me imagino sí. cómo fue su vocación. Y es interesante la vida de don Rafael. Y como dice pues el padre Miguel Ángel Sánchez ahí en esa pequeña frase, no hay ningún sacerdote sin una historia de amor, una historia de vocación. Igualmente los laicos, ¿no? Todos estamos en se puede decir, proceso de que tenemos una vida que tuvimos, que llevamos, un proceso de vocación y de respuesta. Pero bueno, ahora me toca a mí y con mucho gusto te platico, te confieso, pues lo que pueda ser confesable, ¿verdad? En mi vida sacerdotal, en mi vida vocacional. Claro, y le agradecemos mucho, padre, su participación en este programa. Cada invitado que hemos tenido, de verdad que vale la pena, y valdría la pena hacer un libro de él, porque bien lo dijo y en palabras también muy bonitas, padre Jorge, pues es una historia de amor que se da entre Dios que llama y el hombre que responde. Y lo primero que queremos saber, padre, platíquenos primeramente de dónde es usted, dónde nació, dónde están sus papás, quiénes son sus papás, sus hermanos, cómo fue su entorno familiar, porque de pronto pensamos que los consagrados, bueno, desde chiquitos eran niños especialísimos que casi niños veían prodigio, a la Virgen, sí, ¿no? Y tenían... Así como Mozart, que a los 4 años ya componía 5, ¿verdad? Sí, platíquenos, usted ya componía oraciones a los 4 años. Sí, a los 4 años ya componía yo oraciones litúrgicas y todo. No, para nada, al contrario, yo siento que, al contrario en el sentido de que fue mi vida muy normal. Yo nací en la Ciudad de México, vengo de una familia, ahora sí que mixta entre... el DF y Tijuana, ¿no? Mi mamá es de Tijuana, mi papá es del DF, su familia de mi papá son de Jalisco, entonces tengo un poquito una mezcla ahí, y los de mi mamá son de Nayarit, así que tengo una mezcla pues de varios estados, ¿no? Pero prácticamente mi vida es entre el DF y Tijuana. Digo entre el DF y Tijuana porque durante toda mi niñez y hasta la adolescencia estuvimos yendo al DF a ver a mis abuelitos, a mi abuelita, pues sobre todo, a mis tíos, primos. Entonces tuve mucho contacto con el DF. Un tiempo pensé yo entrar al seminario de Tlalnepantla, porque ahí estaba el seminario a un lado de la casa de mis tíos, en Satélite. No veo nada de bueno ese grupo de los testigos de Jehová, que se me hace de una secta muy extremista y también pues muy equivocada, ¿no? En su apreciación de la escritura. Pero yo creo que en los años, cuando yo tenía 13 años, ellos empezaron a moverme el tapete, pues como por así decirlo. Yo estaba en el Instituto México aquí en Tijuana, en la secundaria, y yo con mis amiguitos y con la gente del Instituto México íbamos muy de continuo, íbamos con la gente más pobre del Cerro Colorado, que en ese tiempo, en los finales de los 70s, el Cerro Colorado estaba solísimo y feo, o sea, de veras que las casas que estaban allá atrás así como que, ay caray, muy pobres la gente, muy pobre. Entonces íbamos seguido cada sábado,
entregábamos despensas, yo jugaba con los niños ahí fútbol, pues yo era niño, ¿no? Entonces, me recuerdo mucho que me golpeó a la vista, por así decirlo, en el sentido simbólico, me golpeó mucho la pobreza de estos niños, ¿no? Yo creo que tenía como 12 años, empecé a sentir así como que muchos deseos de ayudarlos, pero no sabía cómo, nomás era una idea. Después ya con este contacto con esos tíos, testigos de Jehová, pues Dios se valió de ese tiempo para que yo me metiera a conocer la palabra de Dios y de veras que me metía a leerla completita, ¿no? La Biblia. Yo dije, yo quiero aprenderme la Biblia de memoria, ¿no? Porque me daba mucho coraje que tenía como 14. La vocación sacerdotal es la llamada que Dios hace a un hombre escogido por Él desde toda la eternidad. Y aquí estoy, Señor, porque tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes, conoce su ministerio en la arquidiócesis. Tú me has llamado, un programa dedicado a los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. No existen hombres sin vocación. Todos estamos llamados a alcanzar una vida santa. Todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Tú me has llamado, un programa para conocer la vocación de nuestros sacerdotes en la arquidiócesis de Tijuana. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Les doy la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, por supuesto, también a quienes están sintonizándonos en la página en internet que es www.tjcatólico.com y por supuesto agradeciendo a la diócesis de San Diego como a la arquidiócesis de Tijuana, que ellos nos sintonizan en radio en la 1420 AM. Muchas gracias por estar con nosotros y el día de hoy les tenemos un invitado muy especial que esperamos de verdad que este testimonio llegue hasta oídos de todos aquellos que tengan alguna inquietud vocacional para que se aclaren sus dudas y por supuesto para que no se desanimen y entendamos que desde siempre somos llamados todos desde siempre, desde el bien